noches a todos y expresarles también por mi parte mi agradecimiento a este grupo de estudios que acertadamente dirige nuestra colega, la doctora Guerra, y a todos los integrantes que han hecho posible la impresión o la consolidación de esta obra con más de 30 ponencias, todos interesantísimos, y dentro de los cuales a mí me tocó hacer una exposición y ocuparme de este título valor que es nuevo en nuestra legislación, relativamente nuevo, pero es uno de los últimos títulos valores que se han creado, y es un título valor que podríamos llamarlo pues estrictamente peruano, pues como señalo en el artículo que está en la publicación y que enseguida voy a resumir apretadamente las características de este título valor, nace como en unas clases de San Marcos en la Facultad de Derecho, nada menos que el profesor Ricardo Gumont, que acabamos de escucharlo, era el catedrático entonces iniciándose del curso de Derecho Comercial, Títulos Valores, y nos exponía, sí, por favor, me ponen la siguiente lámina, el título valor, el warrant. Y como sabemos, la principal característica del warrant es que es un título valor que representa el derecho real de garantía, ¿verdad? Luego de su exposición, que me pareció muy interesante, le formulé la pregunta al profesor Gumont, interesado en que debería haber otro título valor equivalente, así como el warrant es a la prenda, hoy garantía mobiliaria, ¿no? Pero entonces era la prenda. ¿Cuál es el título valor que representa la hipoteca? Y el doctor Gumont obviamente me contestó que ese título valor no existía. Y desde entonces se generó esta inquietud en tratar de generar un título valor que igual que el warrant, representase este otro derecho real de garantía que es la hipoteca. ¿Por qué no podría haber un título valor así como el warrant que representa la prenda, que represente la hipoteca? Y desde entonces se generó esta inquietud y me permití al redactarse y a trabajarse o elaborarse la primera versión de la ley de bancos, que es este decreto legislativo 637. Este título valor a través y sobre el vehículo de la letra de cambio, que es el título valor pues, de crédito más utilizado y más conocido en el Perú. Una letra de cambio que representase, además del crédito, la hipoteca que sustente, que garantice ese crédito representado por la letra de cambio. Entonces, con la denominación de letra hipotecaria, lo van a encontrar ustedes en la primera versión de este título, en el artículo 104 de este decreto legislativo 637, que fue la primera versión de la ley de bancos. Anteriormente, en vista de que después se confundió esa letra hipotecaria con otro producto de desintermediación financiera que en Chile se utilizaba, y en el decreto legislativo 770 se distorsionó y no era el producto que nosotros habíamos propuesto. Entonces se fue a una segunda versión que lo van a encontrar ustedes en la ley de mercado de valores, que es el decreto legislativo 861. Ahí, en la 15ª disposición final, mismo se repite, ese es el segundo intento, la segunda versión, pero esta vez bajo la denominación del certificado hipotecario endosable, pero que tampoco pegó hasta que finalmente en la actual ley de bancos, que tuvimos también la oportunidad de colaborar y formar parte del equipo que elaboró esta ley, vamos a encontrar el título de crédito hipotecario negociable, ¿no? El TSHN o el TCN, como muchos ya lo denominan. En el artículo 239 ya está mucho más cuajado sus características,
y en oportunidad de trabajar la ley de títulos valores, esto se mejora mucho más con todos los aportes que recibimos de distintos colegas y expertos y de la misma banca y de la Cámara de Comercio, en fin. Y tenemos en la fecha ya regulado con todas las características actuales en el artículo 240 y siguientes de la ley de títulos valores. La siguiente, por favor. Hecha esta referencia a los antecedentes y el origen, este título valor lo tenemos en Perú, en alguna época en Europa habían algunos títulos parecidos, las cédulas hipotecarias, por ejemplo, en fin. Ustedes van a poder enterarse en el artículo publicado todos estos detalles. Dentro de las características de este título valor podemos señalar que es un título valor a la orden, ¿no? Que es similar al pagaré, a la letra de cambio, ¿no? Que representa, en primer lugar, nace representando la hipoteca. Es una hipoteca de primer rango, siempre de primer rango. Y es exclusiva porque no admite otras hipotecas. Las hipotecas entonces representadas por el TCN, todas de primer rango, y no admiten hipotecas de segunda, tercer rango, no se admiten nuevos gravámenes. Muy similar, como ustedes pueden ver, al warrant, que también tiene esa misma característica, ¿no? Se constituye sobre inmuebles realengos, obviamente, como acabamos de indicar, es la única hipoteca. El constituyente puede hipotecar en forma unilateral, esa es otra característica. No necesitamos al acreedor, no necesitamos tener ya el crédito a garantizar con la hipoteca. Si no tenemos ya la hipoteca, inmediato, fíjense, es lo mismo también en el warrant, ¿no? Llevo a la almacenera bienes, muebles, los deposito y la almacenera me da a cambio el certificado de depósito que representa la propiedad de esos bienes almacenados y el warrant que representa el derecho real de garantía. Aprecien que antes del crédito ya tengo la garantía. Es exactamente lo mismo acá. El representante debe tener poder para hipotecar. Si alguien quiere constituir una hipoteca y pedir sobre la base de esa hipoteca este título valor, ese representante no solamente debe tener facultad para hipotecar, sino también para solicitar que se emita, que se genere, que se represente a través, que se expida el título de crédito hipotecario negociable. Entonces hay que tener cuidado ahí. Si alguien quiere dar poder para que una hipoteca esté representada en un TCN, no solamente debe dar poder para hipotecar, sino también para solicitar la emisión, la expedición del TCN. El valor del gravamen es por el 100% del valor del predio, lo que concuerda pues con la exclusividad. Siguiente, por favor. El crédito recién se incorpora en el título valor, es representado por el mismo título valor que ya representa la hipoteca a su primer endoso. Por lo tanto, cabe que si no se endosa el TCN, nunca va a representar un crédito, no va a haber un crédito de garantía. Nos permaneceremos con la garantía sin un crédito respaldado, ¿no? Puede prescindirse de este primer endoso en la medida en que el endosatario sea una empresa del sistema financiero, con pedido obviamente que debe hacer el constituyente que se consigne en el TCN de los registros públicos. Ya puede venir emitido o endosado a la orden de un determinado banco con el cual posiblemente estén tratos o ya me aprobaron algún crédito que quiero garantizar, ¿no? Es un título valor, obviamente, que respecto al crédito que va a garantizar, pues es completado posteriormente. Integración que podríamos inclusive confiar al tenedor del título valor, y esto concilia con el artículo 10 de la ley de títulos valores, que permite pues la emisión, el giro de títulos valores incompletos que se entregan al acreedor, y es el acreedor quien lo integra. Obviamente hay que tener el pacto, el convenio de integración del título valor. Los posteriores endosos no conllevan responsabilidad solidaria para los endosantes. Esta es una ventaja que se incorporó para hacer posible el mercado secundario de TCN, el mercado secundario de crédito con garantía hipotecaria. Quien endosa, los endosantes, aparte obviamente del emitente o el emisor o el
el constituyente, la hipoteca y el tomador del crédito es el único responsable, y el tenedor de este TCN no va a poder dirigir acciones de regreso, ulterior regreso contra los endosantes, ¿no? Solamente endosantes. Obviamente, si hay un aval contra él, sí va a poder dirigir las acciones cambiarias que desee. Requiere siempre un protesto, porque esto no cabe en este caso el pacto de no protesto que nos hablaba el doctor González Lolli. En el caso de los títulos del TCN, ante la falta de pago, siempre debe obtenerse el protesto, tramitarse el protesto. Esto como una garantía, un respaldo para el deudor, debido a que de por medio está un inmueble que va a ser ejecutado extrajudicialmente, inclusive. El TCN pagadero en cuotas, obviamente, puede ser protestado o en cualquiera de las cuotas que se incumpla, y como consecuencia de ello se dan por vencidos todos los plazos del TCN, ¿no? A diferencia de la letra, hay algunos títulos de valores como el pagaré, el otro caso es el TCN, admite la posibilidad de pagar su importe en cuotas, en partes. La letra de cambio no, es en una sola fecha. La venta extrajudicial a través de las empresas del sistema financiero o empresas fiduciarias, ¿no?, distinta a la acreedor, obviamente, se admite. Esta es otra de las ventajas. Como todos ustedes conocen, en el caso de la prenda, en el caso de la garantía mobiliaria, es posible pactar las ventas extrajudiciales a través de un representante. En cambio, la hipoteca, para ejecutar la hipoteca, la regla es que sea judicial. En el caso de la hipoteca representada por este título de valor, la regla es que sea extrajudicial. Tiene que haber un acuerdo, un pacto, para que no, o sea, la venta del inmueble hipotecado se haga judicialmente, o el tenedor del TCN optar por esa vía. Lo siguiente, por favor. El precio de la venta extrajudicial, acá fíjense, tenemos otra ventaja respecto a las ejecuciones de hipotecas por vía judicial, como el 720 y siguientes del Código Procesal Civil, que regula la ejecución de garantías reales, prevé la posibilidad, en el caso, y esa es la regla, en el caso de las ejecuciones judiciales, de que la venta se hace en la primera convocatoria, la base del remate es las 2/3 partes, ¿no?, el 66%. Si no se puede vender, pues hay rebajas hasta 2 veces, 15%, y en la tercera estamos en el 38%. Y en la práctica conocemos de que en estos remates judiciales todos esperan en la primera y en la segunda convocatoria no hay postores, y todos esperan la tercera convocatoria cuando ya el bien está al 48%. Entonces, como pueden apreciar, la afectación, el perjuicio para el deudor es bastante grande. En el caso de las hipotecas con TCN, acá hay una protección para los deudores. No se puede vender, no se puede ejecutar un bien afectado con hipoteca representado con TCN a menos del 75% del valor señalado en el título, o el valor actualizado si que se hubiese pactado ello, ¿no? La renuncia o limitación para proceder a la venta directa, esto es lo que les indicaba. El tenedor puede optar por ir a la vía judicial aún teniendo el TCN. No sé qué acreedor preferir ello, pero podría haber algún caso. No se ha prohibido eso. Ante el impedimento o imposibilidad de la empresa del sistema financiero designada para encargarse de la venta, puede recurrirse a la Superintendencia de Banca y Seguros para que nombre otra. Entonces va a ser estas empresas fideicomisos o fiduciarios, o una empresa bancaria quien se encargue de la ejecución. Esto para darle mayor solidez y confianza en la corrección de la venta extrajudicial que se va a hacer, ¿no? Y además asegurado con ese porcentaje mínimo que acabamos de señalar. Si con el producto de la venta del bien hipotecado, del bien ejecutado, no se cubre el crédito garantizado,
Se deja constancia de ello en el titulador y ese titulador aparece a ejecución y puede, obviamente, con eso afectarse otros patrimonios del deudor. La siguiente, por favor. La hipoteca se mantiene en tanto no se devuelva el título al registro público, ¿no? Del original mismo, el título es la forma de cancelar. Luego acá tienen ustedes otra característica interesante. Esta ley 26639 señala de que la hipoteca caduca, bueno, también la garantía mobiliaria, transcurrido 10 años desde el vencimiento del crédito garantizado. Eso es lo que dice la 26639. En el caso de las hipotecas, ¿no?, representadas con TCN, no opera esta caducidad. Por lo tanto, se mantienen de forma indefinida hasta que se devuelva el título a los registros públicos. En mérito a esta venta extrajudicial y a su adjudicación, obviamente se levanta la hipoteca y toda carga posterior a la constitución de la hipoteca, y de esa forma quien adquiere este bien que se está ejecutando, pues va a adquirir el bien totalmente libre de toda carga, de todo gravamen. Sobre la base de la devolución del TCN cancelado, el propietario obviamente podría pedir la emisión de un nuevo título. Esto es ir como un revolving, devolviendo y pidiendo un nuevo titulador sobre la base de la primera hipoteca ya constituida. La siguiente lámina, por favor. Bueno, esta es la última lámina y acá poco resumirles las características y las ventajas comparativas frente a una hipoteca formal, digamos, del Código Civil. Siempre esta hipoteca representada por TCN de primer rango, ya lo hemos indicado, es exclusiva. El primer rango confiere al acreedor prelación respecto, miren ustedes esto, ¿no? O sea, es primer rango, ¿no? Porque las hipotecas del Código Civil de primer rango, sin embargo, si hay acreedores del mismo deudor o del mismo contribuyente, preferentes, como por ejemplo derechos laborales, alimentarios, tributarios, inclusive en algunos casos, esos acreedores preferentes van a estar antes que el acreedor hipotecario de primer rango, ¿no? Ese es el régimen que tenemos en el Perú, ¿no? En este caso no, miren. Cuando está representado por un TCN, el acreedor tiene primera preferencia inclusive frente a los acreedores laborales, alimentistas y tributarios, entre otros acreedores. Especialmente estamos hablando acá de créditos concedidos por empresas del sistema financiero, ¿no? Acá se discutió mucho este tema porque algunos objetaban esto, que podía tener alguna inconstitucionalidad, porque el artículo 24 de la Constitución señala de que las acreencias laborales son preferentes a cualquier otra, ¿no? Pero la misma Constitución, más adelante, en el artículo 8.7, señala la protección del ahorro, ¿no? Y vía la protección del ahorro cuando estamos hablando de garantías que respaldan créditos concedidos con ahorros del público, como lo hacen las empresas del sistema financiero. Hay esta protección, y en vía de excepción de esta norma básica de la preferencia plena de los derechos laborales, se ha admitido esto y se ha desarrollado en las leyes tanto del Congreso como de la Superintendencia de Banca y Seguros, dando esta preferencia frente a cualquier otro acreedor. La misma característica también lo tenemos en el warrant, por si acaso. También está excluido ese bien que está representado con TCN de la masa concursal del constituyente. Esta es otra ventaja que tiene eso. La ejecución extrajudicial se hace según lo pactado, por lo tanto el deudor puede determinar y dictar las pautas de cómo debe ejecutarse extrajudicialmente. Como hemos señalado, la alternativa es que el acreedor o el tenedor del TCN incumplido pueda recurrir a la ejecución judicial. La venta de cartera hipotecaria en el mercado secundario también se simplifica por el hecho de la liberación de responsabilidad solidaria que hemos señalado. En el caso de las empresas del sistema financiero que tenían algunas reservas de usar este título a lo, debido a que prefieren una hipoteca que garantice no solamente un crédito, el crédito que está señalado literalmente en el mismo título de crédito hipotecario negociable,
sino también otras deudas que pueda tener el constituyente a la misma entidad financiera, ¿no? Entonces, ante eso, se admite que puedan ser hipotecas llamadas sábana, esto es, que puedan garantizar toda clase de deudas, obligaciones que pueda tener el constituyente frente a las empresas del sistema financiero. En este caso, se señala que debe agregarse obligatoriamente la cláusula no negociable. ¿Es usado el título de crédito hipotecario negociable en el Perú? ¿O puede decirse que es un título de valor desconocido? Bueno, efectivamente, a pesar de todas estas bondades que hemos señalado, hubo inicialmente poco interés o poca, no se ha usado masivamente. Sin embargo, ya en los últimos años hay varias entidades financieras, de las más grandes inclusive, hay una que lidera y está utilizándolo intensivamente y con excelentes resultados. Luego, hoy, en periodos anteriores, más bien han sido sectores extrabancarios los que han utilizado intensivamente este título ad hoc. Y sé de que algún país ya está tomando interés en este título y he tenido algunas conversaciones e intercambio de ideas con ellos y referirles las características y esperemos que muy pronto estar dando la noticia de que este título ya está siendo usado también en otro país, ¿no? Estoy concluyendo a tiempo, les agradezco su atención y invitarles a leer la publicación que no solamente tenemos en este tema, sino en más de 30 temas, todos sumamente interesantes. Muchas gracias a todos.